Ahí estamos. Ahí empezó. Entonces, elegimos la C. Las dos respuestas anteriores son correctas. Perfecto. Recuerdo, hay ejercicios de parcial de 6 opciones múltiples, o hay otros donde van a tener un casillero en blanco para completar la respuesta, ¿no? O sea, tienen que trabajarlo en una hoja. Todos tienen que trabajarlo en una hoja y, bueno, llegar a una respuesta. En la guía de ejercicios hay ejercicios para desarrollar y ejercicios de opción múltiple. Tienen de los dos estilos, practican de los dos estilos. Bueno, ¿de qué se trata nuestra materia? ¿O de qué se trata biofísica? Bueno, concretamente de temas que afectan a la biología, ¿no? Temas de física que afectan a la biología. Hay muchos fenómenos naturales que estudiamos en física y buscamos en general, y eso es lo que molesta quizá al estudiante, buscamos modelos matemáticos que describan a esos fenómenos, ¿sí? Porque son reiterativos y la fórmula, digamos, nos es muy útil. Esos modelos, si funcionan, o sea, si nos hablan correctamente de la realidad, se terminan convirtiendo en leyes, ¿sí? O en principios. Aclaro, un modelo a veces es una simplificación de la realidad. Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros en las fórmulas, digamos, cuando usemos fórmulas, no nos van a hablar muy exactamente de lo que pasa, en este caso en los movimientos. Ya lo vamos a estudiar bien. Pero sirve porque es más simple estudiar así, sin el roce con el aire y esas cosas. En biofísica vamos a estudiar algunos de estos modelos matemáticos para analizar ciertos fenómenos naturales y sobre todo resolver muchos ejercicios, ¿sí? Ciertos porque son los temas de la materia nuestra. Chan, 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 chan. Listo. Para poder describir un movimiento, ¿qué necesito? ¿Qué dos cosas básicas necesito? La velocidad. Sí, algo más básico. La velocidad sí, de un móvil, ¿no? ¿La distancia? ¿La dirección? Pero algo que se mueve. Karina. Karina, los perros. Quieren contestar los perros, por eso. No, Uriel, iba más básico todavía. Necesito el objeto, que es lo que me dijo Luz. Sí. O sea, algo que se mueva. Y además necesito que alguien lo mire, ¿no? Porque si no, no lo puedo describir. Estas dos cosas son elementales. Después de acá en adelante habrá velocidad, o no, habrá energía o no, y todo eso. Entonces estoy yendo a lo elemental. Después vamos a complicarla. Ahí viene el objeto que se mueve, miren, un trencito. ¿Qué hay en este trencito? En esta ventanilla, la mamá o el papá del nenito este que está hiperkinético, ¿no? Hiperkinético, kinesis, bueno, la palabra cine viene de kine, que es movimiento, ¿no? Este pibe no para de moverse, del griego. La mamá le dice, ¿te puedes quedar quieto? ¿Se puede quedar quieto el pibe si está viajando en el tren? No, no puede, bien Noelia. ¿Está? O depende del punto de vista, bien Tomás. Depende desde dónde lo miremos. Perfecto. Ese depende me gustó. El objeto se mueve o está en reposo dependiendo de quién lo observe. Si lo observa la mamá, bueno, está en una silla, qué sé yo, ¿no? Uno puede decir está en esa silla. Si lo observa alguien desde afuera, como esta mujer que estaba ahí dibujada, esta que está acá, no, nunca se va a poder quedar quieto porque se mueve respecto de ella junto con el tren. Por otra parte están los movimientos del cuerpo, que la madre le dice quédate ahí, no mueva los brazos, pero ¿no? Apuntaba a pensar al pibe como un cuerpo puntual. Si lo pensamos como muy chiquitito, que no puede mover los brazos o que lo ataron, igual se movería desde afuera, viendo desde afuera. El lugar donde estamos, o el lugar donde están los cuerpos, nosotros le llamamos posición en física, ¿sí? Este puntito pregunta, ¿dónde estoy? ¿Sí? Bueno, estás en una posición. Para decir dónde, la respuesta va a ser numérica. Para poder darle una respuesta numérica a este punto, dibujo un eje cartesiano. Uno solo, por ahora. Tengo el observador, la persona que mira, el coso que se va a mover, y un eje cartesiano con los números, ¿sí? Ahora lo puse en la posición 1 metro, por ejemplo.
Le contesto, estás en la posición 1 metro. ¿Sí? Si no se entiende, me avisan. Me dicen en el chat o me hablan directamente más cómodo. Se entiende perfectamente, profe. Ah, genial. Bueno, gracias. Por ahora. Este, Bien. Números, sí, números. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense las vueltas, la pirueta que hizo este puntito rojo que se fue al número 4. Esa pirueta que hizo se llama trayectoria, ¿sí? El camino. El camino es la trayectoria. Terminó en el 4. Nosotros vamos a estudiar trayectorias rectas solamente, ¿sí? Así que no va a haber esas piruetas. Ni siquiera curvas, ni siquiera redondeles. Va a ser fácil eso. Te fuiste a la posición 4. De la posición 1 te fuiste a la posición 4. ¿Sí? La posición inicial, le decimos, la posición inicial es 1, la posición final es 4. Entonces, Pero si es una fracción, tienes que mirarlo ahí porque no sabría decirte. si es una fracción, no te entendí. ¿Tenés que mirarlo? No entendí lo que quisiste decirme. Repetímelo. Creo que está hablando con otra Creo que persona. no era con nosotros. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué necesito para indicar la posición? Alguien que mire y un sistema de coordenadas, básicamente, que tiene un 0 en algún lado, que es donde está el ojo, una dirección, en este caso es horizontal, y un sentido positivo. En este caso yo lo puse para la derecha. ¿Sí? ¿Cuánto se movió? ¿Cuál fue el desplazamiento de este punto rojo antes de que pase la diapositiva? Se movió 3 metros. 3 metros, ¿sí? Lo que se movió, el desplazamiento llamado, es la posición final menos la posición inicial. Eso lo vamos a usar. Bueno, ¿puedo elegir mi sistema cartesiano en otro lado? ¿Sí? ¿No sería más cómodo empezar en un 0? Sí, empezamos en el 0, no hay problema. ¿Sí? Ahora la posición inicial es 0. ¿Qué les parece? Se mueve. Si se mueve la misma cantidad, la posición final es 3. ¿Sí? Te fuiste a 3. O sea, las posiciones iniciales y finales cambiaron. 0 y 3. El desplazamiento sigue siendo 3 metros. No depende del sistema de coordenadas el desplazamiento. ¿Qué les parece? ¿Está bien? O sea, el hecho físico es que me moví 3 metros. O para la derecha, ¿no? Los 3 metros. El tema del sistema cartesiano de ubicar el 0 es arbitrario. Ustedes eligen dónde poner el 0, donde sea más cómodo. Muchas veces conviene poner el 0 más cómodo para las cuentas, donde empiezan las cosas. Pero no hay obligación. Eso vale para las distancias, vale para los tiempos, para las posiciones, mejor dicho. Bien. Se puede trabajar en 2 dimensiones, que no lo vamos a hacer, pero el ejemplo sería este, ¿no? Si la posición final era 4, en el primer ejemplo, o 4 para el costado. Pero en este sistema cartesiano, se perdió, pobre. ¿Sí? Voy a describir la posición de este objeto diciendo que tenés 1 metro de altura y 4 metros para el costado. ¿Está bien? Es una manera de hablar también, en el plano. Más complicada. Bueno, así no vamos a trabajar. ¿Sí? Solamente vamos a hablar en una dimensión. Acá está. Para describir la posición en un plano necesito 2 ejes. ¿Sí? X, Y. En este caso, 4 metros, 1 metro. Un par ordenado. ¿Sí? Esta situación no la vamos a usar. Como vamos a estudiar solo movimientos rectos, ponemos el eje cartesiano en esa dirección del movimiento y se terminó la historia. Esto serviría para un movimiento circular, por ejemplo, donde una recta no te alcanza. Bien. Esto para orientarnos que entonces, para describir un movimiento necesitamos un sistema de referencia, un ojo, un sistema de cartesiano para ponerle números. ¿Bien? Un sistema de coordenadas. Pasamos ya a definiciones. La primera definición que voy a dar, bueno, ya definí desplazamiento, que es posición final menos posición inicial. La velocidad media se define en base a la definición de desplazamiento. Fíjense lo que está acá. ¿Sí? Esto se lee... Opa. Velocidad media es igual al cociente entre el desplazamiento, delta x, y el lapso que duró el desplazamiento. Lapso es intervalo de tiempo. Y este triángulo
es la letra delta mayúscula griega, que nosotros en física lo usamos para indicar cambios. ¿Sí? Por eso un cambio de posición es un desplazamiento. Un cambio de instantes es un intervalo de tiempo, un lapso. ¿Sí? Entonces se lee así con el delta. Desplazamiento sobre el lapso. ¿No? Los deltas son final menos inicial siempre. No hagan los deltas al revés. Siempre es lo final menos lo inicial. ¿Sí? ¿Puede dar negativo el delta? Sí, puede dar negativo. Si te moves para el 0, la posición final va a ser 0 y la inicial va a ser positiva, la resta te da negativa. No hay ningún problema con eso. ¿Sí? Los deltas de tiempo no, porque el tiempo avanza. Lamentablemente avanza, avanza, avanza. Se caen los pelos, avanza. Vienen las canas, avanza. Y bueno, siempre es positivo. El final es más grande que el inicial. Con estas formulitas vamos a hacer un ejercicio. Es el 7 de la guía, ¿sí? De la guía esta, de tapa celeste. El número 7 de desarrollo. El enunciado está acá. Dice, un objeto recorre 240 kilómetros en 2 horas y luego 240 kilómetros más en 3 horas. Ajá. Calcule el valor de la velocidad media en las 2 primeras horas, en las 3 últimas y en el recorrido total, y después grafique la posición en función del tiempo. Bien. Esta es la idea, ¿no? El esquema. Siempre está bueno hacer un dibujito del enunciado para aclarar las causas. Tengo un camino de 480 kilómetros, partido en 2, 240 al principio, 240 al final. La primera mitad se recorre en 2 horas, la segunda mitad se recorre en 3 horas. Entonces, acá dice 2 horas a mitad de camino y acá dice 5 horas al final del camino. Y acá 480 kilómetros. Ese sería el esquema. Entonces, la velocidad media en la primera parte va a ser el delta X de la primera parte sobre el delta T de la primera parte. Lo mismo en la segunda y lo mismo en el recorrido total. Ahí va. En las 2 primeras horas, ¿estamos de acuerdo? 240 kilómetros sobre 2 horas. Fue rápido en la primera parte. Su velocidad media fue 120 kilómetros por hora. En las 3 últimas, ¿no me parece algo? A ver. En las 3 últimas, 240 kilómetros, que es la misma porque, bueno, eran 2 mitades, sobre 3 horas, ¿no? Fue más lento en la segunda parte. 80 kilómetros por hora. Bien. ¿Cuánto les parece que va a dar la velocidad media para todo el camino? ¿Cuánto Puede ser duraba tu camino? 96 kilómetros por hora, profe. 96 kilómetros por hora, perfecto. ¿Tenés la calculadora ahí entonces? ¿O lo Sí. hiciste mentalmente? Sí, bien. Tengan la No, lo tengo. calculadora. Es una buena medida tener la calculadora. Esperen que abro la puerta. Ahí. Ahí está. ¿Cuánto dará en el recorrido total? 480 kilómetros sobre 5 horas. ¿Sí? Es medio raro, por ahí uno dice, bueno, hago el promedio de estos dos. Profe, perdón, ¿cómo sería entonces la ecuación que habría que hacer para sacar el resultado? Delta X sobre delta T. O sea, la definición de velocidad media es distancia, desplazamiento, 240 en la primera mitad, 240 en la segunda mitad, 480 para todo el recorrido, sobre tiempo, 2 horas en la primera mitad, 3 horas en la segunda mitad y 5 horas para todo el recorrido. Gracias, ya entendí. Bueno, acá están estas dos que se preguntan, dio menos que 100, yo pensaba que iba a dar 100, porque era el promedio de 80 con 120. No, dice el otro. El valor está más cerca del valor con la que anduvo más tiempo, ¿sí? Si anduvo más tiempo a 80 kilómetros por hora, el valor va a estar más, de la velocidad media va a estar más cercano del 80 que del 120. Y el otro se quedó contento. Bien, la parte B es de los gráficos, ¿no? Del ejercicio 7 de la guía, nos pide graficar este movimiento partido en 2. ¿Sí? Graficar para nosotros es poner en el eje horizontal la magnitud tiempo. ¿Está bien? Es decir, usamos los sistemas cartesianos como en matemática, donde acá hay una Y, ¿sí? En matemática, y acá hay una X, pero le cambiamos el nombre a las letras.
Y además le ponemos la unidad. El tiempo en este problema viene en horas. La posición, que le llamo X, en este problema viene en kilómetros. ¿Está bien? Lo que estoy haciendo es vincular dónde está en cada momento. ¿De acuerdo? Hay 3 momentos donde sé dónde está. Al comienzo, que está en la posición 0 y en el tiempo 0. A las 2 horas, que está en la mitad del camino. Y a las 5 horas, que está en el final del camino. Del resto, el problema no dice nada. La verdad es que lo único cierto es esto. ¿Estamos? De todos modos, vamos a hacer suposiciones. A ver. ¿Es válido trazar los segmentos que unen estos puntos? O sea, unir con una línea del 0 al 2 y del 2 al 5. ¿Es válido eso? Sí, Sí, Todo pero válido. podría ser otro recorrido también. Podría ser otro recorrido. Es decir, podría pasar que a la hora, digamos, si yo hago eso, a la hora me va a dar 120, ¿no? Podría pasar que en una hora haya estado yendo muy despacito, haya estado por el kilómetro 50, qué sé yo. Después se apuró, de manera que a las 2 horas estuvo acá. El problema no dice que se movió con velocidad constante, siempre con 120 kilómetros por hora, que el velocímetro estaba clavado en el 120. El enunciado no lo decía. ¿Está? Entonces, Puede que uniendo los puntos no dé una línea recta, ¿no? por eso. Entonces, acá, si nos piden graficar, es medio ambigua la pregunta. Yo voy a hacer una suposición. Para hacer esas líneas rectas, si quiero aclarar eso. Si el objeto no variase su velocidad durante cada tramo, o sea, si estuviera siempre a 120 y siempre a 80 en la segunda mitad, se pueden graficar 2 rectas. ¿Sí? Ahí están. Pero solamente en esa condición, de que tenga velocidad constante en cada tramo. ¿Está bien? Quiero comentar de este gráfico que la pendiente, ¿se acuerdan? Pendiente de la pendiente de una función en un punto, o la pendiente de una función lineal en este caso. Sí, Marcelo, ¿cómo no nos vamos a acordar? por eso no es bueno dejar de estudiar. Es lo que más nos gustó. Es Bueno. como borrar el cassette, güey. Uno volvía a cero. Puta Bueno. madre. Silencia. Anchi. Usted lo Allí. puede silenciar. Fíjense, la pendiente. O sea, yéndome a lo fácil. Anchi, estamos escuchando a todos, Anchi. Cuando La pendiente de esta función, elevado a cualquier número, La puede silenciar usted, profe, igual. ¿de qué manera? ponemos 10, Para- ponemos ¿Me puedes enseñar eso? Porque no. creo que tiene una opción abajo de silenciar a todos. Estoy viendo aquí al lado, tengo. Solucionar problemas. Ahí ya Este es un tendrías que problema. hacer esa parte. De que Informar No, y problemas. si no, en su cuadradito, sí. sobre mí, No, ¿en mi cuadradito? No, en el o en cuadradito. más o en Ah, menos. en el chance, claro. No Cuadradito lo de tengo Anchi. ganando. Ahí está, claro, ya te entendí. Que sería 1000 por 1000. Es el apellido Anchi. Listo, acá. ¿Quieres silenciar? Sí. Listo. Ahí está. Gracias. Ahí está. Después, bueno, no sé cómo va a ser para hablar. Si les pide. Si no, Y por ahí tiene que me escribir por el chat porque no se puede silenciar ella. Claro, listo. La pendiente era delta X sobre delta T. O sea, cambio de ordenada sobre cambio de abscisa. ¿Verdad? Cambio de ordenada es delta X. Cambio de abscisa, delta T. Eso es velocidad media, justamente. El tema es que si tengo velocidad constante, esa pendiente me va a dar igual en cualquier lado, ¿no? O sea, 120 sobre 1. O sea, si tengo la misma pendiente, quiere decir que tengo todo el tiempo la misma velocidad. O la velocidad del gráfico, la pendiente del gráfico posición-tiempo, me está indicando la velocidad. Y si la velocidad es constante, coincide con la velocidad media. ¿Entendió? La velocidad media en este caso es la pendiente, pero es la velocidad en realidad. En cada momento tengo 120 km por hora. Bien. El movimiento es este. Va rápido primero, después va despacio, sin frenar, lógico. ¿Sí? Y después se cae. Acá terminó el ejercicio. ¿Alguna pregunta?
el ejemplo, ¿no? Recién para graficar hablábamos, en caso de no serla, No te- ¿cómo sería? en caso de no ser constante la velocidad, Claro, para graficar. mira, podríamos, te tendrían que decir de cómo es, ¿no? Cómo varía en función del tiempo. En uno de los temas siguientes vamos a ver movimientos de velocidad variable. Pero si vos querés ver acá, espera, voy a hacerle, ¿me podés seguir el punterito este? ¿Lo ves? Sí, sí. Sí. Supone que primero va despacio, despacio, después sube y después, o sea, puede hacer cualquier recorrido el gráfico, ¿sí? Claro, se necesitarían de otros cálculos, digamos. Tendríamos que tener otras fórmulas, otras funciones, algebraicamente hablando, para graficar. Está bien. O sea, vos sabés que la función lineal es la que grafica una recta. Por lo tanto, si vamos a buscar, ahora lo vamos a hacer, una función que grafique esto, va a ser la función lineal. Si no, va a haber otras funciones. Vas a ver, hoy Sería va a aparecer. trigonométrica ¿Cómo? ahí. Perdón, disculpe, profesor. No, Una vamos de a estudiar, trigonometría. función cuadrática, vamos a ver. Ok. Los dos movimientos que tenemos van a ser función cuadrática o función lineal. Sí, no, trigonométrica. Trigonometría no vamos a ver funciones trigonométricas. Vamos a estudiar nada más, vamos a usar la trigonometría para triangulitos, para calcular lados. Bien, pasajes de unidades que vamos a usar directamente, ¿no? Por eso lo puse acá. A veces aparece la unidad kilómetro por hora, como en el problema de recién, y lo necesitamos en metros por segundo, ¿no? La unidad de velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Cómo se hace el pasaje? Bueno, por separado. Los kilómetros los expresamos en metros, ¿sí? 72 kilómetros multiplicamos por 1000 y son 72.000 metros. Una hora son 3.600 segundos. Bien. Hacemos la división, ¿sí? De los dos pasajes por separado. A mí me dio 72 sobre 3,6, ¿no? Dividí por 1000 arriba, me dio 72, dividí por 1000 abajo, me dio 3,6. Eso da 20. Si tienen la calculadora ahí, lo van a ver. Por lo tanto, quedó como si hubiera dividido el 72 original por 3,6. ¿Sí? Bueno, regla práctica, ¿sí? De kilómetro por hora, metro sobre segundo, dividí por 3,6. Listo, ya sabes. Si te viene en otro pasaje, si tenés que pasar a, qué sé yo, a centímetros sobre segundo, bueno, haz el pasaje de cada uno por separado y ver cuánto da. Esto es solo de kilómetro por hora a metro sobre segundo, o al revés, de metro sobre segundo a kilómetro por hora, va a quedar dividido por 3,6, digamos, ¿no? Los metros pasados a kilómetros es una milésima, se divide por 1000, digamos, 0,010 kilómetros. Y un segundo son el 3600ª parte de la hora. Tengo que expresar acá esto en kilómetros por hora. El 3600 pasa multiplicando y por este número da 36. ¿Bien? O sea, tenía un 10, ahora tengo un 36, lo multipliqué por 3,6. Básicamente lo que quiero decir es que van por separado los pasajes. En las unidades compuestas, ¿sí? Si hay que hacer pasajes, cada unidad se pasa por separado. Bien. Oh. ¿Qué viene ahora? Miren esto. Miren esto. Miren cómo se va. ¿Por qué fue eso? ¿Qué pasó? Oh. Porque el movimiento rectilíneo uniforme es ese. ¿Sí? Si estuviera en el aula caminaría desde una pared hasta la otra con ese ritmo. Pero como no estoy en el aula tuve que armar esto. ¿Está? Un cuerpo con movimiento rectilíneo uniforme tiene trayectoria rectilínea, o sea, el camino es derecho, y no cambia su velocidad instantánea. O sea, no cambia lo que marca el velocímetro, si tuviera. No, todos son buenos profes, che. Un ejemplo, ¿sí? De movimiento rectilíneo uniforme, que es la situación de que dije antes se mantiene la velocidad constante, ¿no? Cuando empezamos a observarlo, un móvil está en la posición 12 metros. Genial. Observamos que cada 5 segundos avanza 6 metros con velocidad constante.
A ver. Graficar y calcular la velocidad. Tablita. A ver si me siguen en esta tablita. Al principio, cuando empezamos a observarlo, accionamos nuestro reloj. El reloj marca 0, nuestro cronómetro. En ese momento está en la posición 12 metros. Se metió el gráfico acá. Después de 5 segundos tiene 6 metros más, porque dice que cada 5 segundos avanza 6 metros. Estamos en el 18, ¿no? 6 más que 12. Después de 5 más, estamos en el 24. Después de 5 más, 6 más, estamos en el 30. ¿Estamos bien? Si yo tengo que graficar esta tabla, bueno, es muy elemental, ¿sí? Marco esos puntos. En el eje vertical siempre... bueno, en el eje vertical va a ir lo que corresponda, pero en el eje horizontal en cinemático va el tiempo. ¿Sí? No manden el tiempo en el vertical, siempre en el horizontal. Acá arriba puede ir posición, velocidad, aceleración, lo que venga, lo que queremos analizar, porque lo que estamos queriendo es analizar los ritmos de cambio. Y el ritmo te hace pensar en el tiempo. O sea, estamos comparando dónde está en cada momento. ¿Sí? ¿Qué velocidad tendrá en cada momento? ¿Qué aceleración tendrá en cada momento? Siempre el tiempo abajo. ¿Están de acuerdo con esta recta? Ordenada al origen 0, 12, perdón, ordenada al origen 12. Sí, Ah, pues, dice bien. que parte desde el minuto 12. Eso, exactamente. Además que sí, lo hice yo y si no lo hubiera hecho distinto. Tienen que estar. Esto es una función lineal, por un lado, y observen la pendiente de esa función lineal. Lo que dije antes, delta x es el cambio de posición final menos inicial, y delta t el intervalo de tiempo para todo el movimiento. ¿Cuánto da delta x? A ver. Mirando este gráfico. 18. 18. 30 menos 12. Es el cambio de posición. ¿Y el delta t? 15. 15. ¿Sí? Bien, Mauro. Ahí está. 30 menos 12 sobre 15 menos 0. Eso es delta x sobre delta t. 1,2. Bueno, calculamos la velocidad. El punto B dice primero. El punto B y el punto B están los dos sobre. 1,2 metros por segundo. ¿Está bien? Antes esto era velocidad media. ¿Se acuerdan? Delta x sobre delta t en el problema anterior. Bueno, lo que yo les digo es que si tengo siempre la misma velocidad, tengo siempre la misma rapidez, digamos. La velocidad media coincide con la velocidad instantánea. ¿Sí? Instante a instante tengo la misma velocidad. Es solamente en el MRU se sucede eso. La velocidad media coincide con la velocidad instantánea. Solo en el MRU. Si quiero graficar velocidad en función del tiempo, fíjense que estoy poniendo las unidades, ¿no? En este problema vienen metros por segundo y en segundos. ¿Cómo es la gráfica? ¿Chachán? Nadie responde. Bien. Señorita Marta, de segundo año. ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo grafico? ¿Qué forma tiene la función velocidad en función del tiempo que quiero graficar en este cuadrante? Una recta paralela al tiempo, bien luz. ¿Sí? Quizás alguien más lo dijo, no estoy mirando el chat, estoy mirando los cuadraditos que aparecen. ¿Estamos? Esta es la velocidad en función del tiempo y esta es la posición en función del tiempo. Listo. Terminamos. ¿Bien? Para un MRU, estos son los gráficos. Lo van a encontrar en el libro, lo van a encontrar en los videos también. Esto es un agregado. Ustedes quieren venir a estas clases. Es un lugar más donde figura esto. El área de este gráfico velocidad-tiempo, cuando hablo de área, piensen en superficie, pero no le voy a poner unidad de centímetros cuadrados o metros cuadrados, ¿no? Digo área por eso, que sea adimensional de alguna manera. Aunque si pienso en unidades va a ser el producto de la base por altura, ¿no? Base en segundos, altura en metros por segundo. Fíjense que sería delta T por delta V, no, por V, no hay delta V. Delta T por V. ¿Qué es delta T por V? Velocidad por intervalo de tiempo. ¿Qué me da? Ay, Marcelo, está escrito acá. Vienen. Velocidad por intervalo de tiempo. La distancia, ¿sí? Yo le llamo desplazamiento. ¿Sí? En un camino recto es el desplazamiento.
En un camino curvo la distancia recorrida es distinta al desplazamiento. Porque el desplazamiento es estrictamente la resta de lo último menos lo primero. La distancia recorrida es todo el largo de la trayectoria. Bueno, pero vamos a ver caminos rectos. Bueno, este área es 18, listo. Si usás la fórmula delta x igual b por delta t, te va a dar 18. O mirás el área, ¿sí? O usás la formulita. ¿Está? No está en el campus. No, va a quedar grabado. Va a quedar grabado, digamos, de alguna manera. Después hablamos de eso, si lo querés. Ahora, ahora hablamos. No está en el campus. No. Escribir la ecuación horaria. La ecuación horaria es lo que le decía la formulita. ¿Están de acuerdo con que esta función es una función lineal que se describe así? Ordenada al origen 12 y pendiente 1,2. ¿No? Ay, estoy apretando. Pendiente 1,2, ordenada al origen 12. ¿En matemática esto sería correcto? Sí, profe. Sí. Pero acá Sí, no estamos trabajando sí, con profe. y x. Estamos trabajando, gracias, con x y t. Bien, bien, Brenda. Entonces, x va a ser lo que era y en matemática, t va a ser lo que era x en matemática. ¿De dónde sale este t0? A ver si me siguen, porque acá no la puse la formulita anterior, puse directamente esto. Si este x0 pasa restando, queda x de t menos x0. Si este paréntesis pasa dividiendo, queda sobre t menos t0. Entonces queda delta x sobre delta t. Eso es velocidad. ¿Se entiende? Del despeje de la formulita de velocidad queda esta expresión, a la que llamamos ecuación horaria. ¿Está bien? Que más que ecuación es una función. X en función del tiempo. En este problema, tiempo cero, el t0, que es el tiempo inicial, donde abro los ojos y empiezo a mirar el movimiento, vale 0. ¿Sí? Así que se achica. ¿Ven? Ahí está. Ah, es todo lo que dije hasta acá. En física le cambiamos las letras a los ejes, pero sigue siendo la función lineal. Ordenada al origen, tiempo 0 es el tiempo inicial. X es posición, x0 es la posición inicial, la pendiente es la velocidad, t es la variable independiente, y t0 es igual a 0 es el instante en que empezamos a observar. O sea, este 0 está muy vinculado a los 12 metros. ¿Sí? ¿Dónde está el principio? ¿Qué dice el reloj al principio? Bien, paso. ¿Hay velocidades negativas? Sí, hay velocidades negativas. Vamos a hacer un ejemplo con eso. Antes lo mencioné, que dije vamos para el 0, el delta de x es negativo. Cuando empezamos a observar, en este ejemplo, el móvil tiene velocidad constante y está pasando por la posición 30 metros, dirigiéndose al origen de coordenadas donde llega a los 10 en 10 segundos. ¿Está? Velocidad constante. Graficar posición en función del tiempo. ¿Qué les parece? Analicemos esto. Cuando empezamos a mirar estoy en los 30 metros, cuando el tiempo vale 0. ¿Está, Santiago? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? En el tiempo 10... Ay, a ver si está ya... esta chica... Bueno, me quedó Angie. No, bueno, no le puedo habilitar el sonido. ¿Cómo hago? Ah, silencié a todos. Uy, Dios. ¿Y ahora? Silenciaste a todos, me dice. ¿Cómo hago para salir de esto? ¿Alguien me escribe cómo hago para salir de esto? Silencié a todos. Ah, igual podemos hablar, profe. Ah, No, igual podemos hablar con. bueno, y entonces no lo silencié. Capaz que sí, pero no permanentemente. Listo, bueno. Sí, nos silencia, pero nosotros podemos apretar de nuevo y podemos activarlo ahora sí. Ah, perfecto, perdonen. Listo. Está bien. Ahora quise habilitar a Angie y pensé que no iba a poder hablar más. Bien, me acordé de pronto. Entonces, en el tiempo 0 estoy en 30, en el tiempo 10 estoy en 0. Estos dos puntos, inicial y final, eran ciertos.
eran dados. Pero uní, porque acá decía, tiene velocidad constante. Y yo sé que la pendiente es la velocidad. Tengo pendiente constante. ¿Está bien? Este tiene pendiente negativa porque tiene velocidad negativa. Es una función decreciente. ¿Sí? La pendiente es la velocidad. Bien. Si quiero graficar velocidad en función del tiempo en este ejercicio, uso el cuarto cuadrante. ¿Me explico? Porque es negativa. Menos 3. ¿Y dónde sale menos 3? 30 sobre 10 es positivo. ¿Qué hacemos con esto? Miren. La definición de velocidad es esta, ¿no? Pues cambio de posición sobre tiempo. A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué menos 3? Nadie me dice. Porque la posición final va a ser 0 y la posición inicial es 30. Perfecto. Esa resta es negativa. ¿El resto entendió? ¿Mm? Sí. Estamos. Entonces, fíjense que la resta de tiempo siempre es positiva, o sea, queda menos sobre más. Genial, bien. Bien. Bueno, vamos a la parte C. Escribir la ecuación horaria. Bueno, era posición inicial más velocidad por tiempo. La posición inicial en este caso es 30 metros. La velocidad es menos 3, entonces el más menos 3 queda negativo, queda restando. Y tiempo es la variable. A esto le llamamos la ecuación horaria de este problema. ¿Sí? Nos sirve para saber en cada momento dónde está el móvil este. ¿Sí? Fíjense que si acá pones 10, te da 30 menos 30, 0, ¿no? Es la raíz de la función. Punto D. Hallar su posición en el instante de 2 segundos. Esto es usar la ecuación horaria. Donde dice tiempo pongo 2 segundos. Busco la imagen de 2 segundos, digamos, ¿no? En matemáticas se dice así. Del dominio de 2 segundos. 30 menos 6. Sí, Milagros. ¿Qué pasó, Milagros? Bueno. Profe, le hago una consulta. La ecuación horaria era posición en función del tiempo, ¿era velocidad por tiempo? No. Posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Cómo, profe? ¿Puedo repetir? Se cortó, disculpe. Posición inicial más velocidad por tiempo. Cuando tenés solamente velocidad por tiempo, estás hablando del desplazamiento, del delta X. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Y acá hubo una pregunta que decía, ¿por qué 2 segundos? No, 2 segundos no tiene justificación. Aldana, simplemente puse un problema con este dato para hacer una cuenta. ¿Sí? Hallar su posición en el instante de 2 segundos. El punto D, escribí esto. Es un dato del problema. Para poder usar esta formulita. Para usarla en algo. Entonces dije, bueno, para usarla nada más. La respuesta fue, los 2 segundos están en 24 metros. Entonces en el gráfico estaría ubicando ese punto acá. ¿No? 2 segundos, 24 metros. Nada más. ¿Cuál es el valor del desplazamiento en los 10 segundos, en todo el recorrido? Bueno, ¿cuál de los dos gráficos sirve para hallar el desplazamiento? Los dos. ¿Cuánto da el desplazamiento? Ya lo tenían que haber dicho. 30. 30. Menos 30. Ojo con los signos, porque en los múltiples choice va a decir 30 y va a decir menos 30. Aviso. ¿Sí? Acá está calculado. El desplazamiento es x final menos x inicial. Menos 30. ¿Sí? Ya estaba hecho. Ahí está. ¿Se entiende? Sí, profe. Y con lo que vimos antes, ¿se acuerdan de que el área que calculamos era el desplazamiento en el ejemplo anterior? Oh, el área es el desplazamiento. ¿Sí? 10 por menos 3, menos 30. Es buenísimo esto. Pues quizás les guste física. Bueno, es otro camino, hay que ir a Ciudad Universitaria, pero los podemos asesorar cómo viajar hasta allá. Dos datos para grabarlos en la mente y en un cuaderno.
Siempre la pendiente del gráfico posición-tiempo es la velocidad. ¿Sí? Ya lo usamos varias veces. Y siempre el área del gráfico velocidad-tiempo representa el desplazamiento. Bien. ¿Está bien? Ustedes van a ver que aparecen un montón de fórmulas, ¿no? Hasta ahora, bueno, apareció velocidad media, la ecuación horaria del MRU y estos dos datos. Anótenselos, tengan las fórmulas en una hoja, está bueno eso. Cuando eran clases presenciales también lo permitíamos, ¿sí? Incluso tener esa hojita de fórmulas en los parciales se podía. Está bueno para no andar revisando todo el cuaderno qué fórmula uso. Ahora, de todos modos, a pesar de ese consejo, va a haber ejercicios en donde la fórmula sola no te va a servir. O sea, además de saber la fórmula, que es una ayuda de memoria lo que tenés en la hoja, hay que combinar fórmulas o hay que trabajar la fórmula con letras. Va a haber otra complicación. No es como en el colegio donde va todo con las formulitas saliendo números. Aviso, no se confíen en que están las fórmulas anotadas. ¿Sí? Hay mucho más que fórmulas para resolver un ejercicio. Aviso. Bien. Oh. Bueno, vamos al otro movimiento, el que cambia la velocidad a medida que pasa el tiempo. Se llama rectilíneo, por trayectoria rectilínea, pero uniformemente variado. La velocidad varía uniformemente a medida que pasa el tiempo. Un cuerpo con movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene trayectoria rectilínea y su velocidad varía de manera uniforme con el paso del tiempo, ¿sí? Bueno. La aceleración es la magnitud que nos marca los cambios de velocidad. ¿Sí? Definición de aceleración. Esto es lo nuevo con respecto al movimiento anterior. Delta V sobre delta T es aceleración. Ya saben que delta significa cambio. ¿Sí? La aceleración es igual al cociente entre el cambio de velocidad y el lapso en que varió. Repito que el lapso es intervalo de tiempo. ¿Puede la aceleración ser positiva? Sí. ¿Puede ser negativa? Sí. ¿Puede ser cero? Sí. ¿Cuándo la aceleración es cero? Cuando está estático el cuerpo. Cuando no cambia la velocidad. En el MRU. ¿Se entiende? O sea, cuando va constante. Cuando tiene velocidad constante. Ahí está. Fíjense que acá es como que nos movimos un escaloncito. Antes acá decía delta X. Ahora dice delta V. Entonces lo que estamos analizando son los ritmos de cambio de la velocidad, no de la posición. ¿Está bien? El ritmo de cambio, a la medición del ritmo del cambio de la velocidad se la llama aceleración. Antes acá teníamos una velocidad. Ahora es otra fórmula. O sea, tiene otras letras. Tiene la misma estructura con otras letras. Bueno, una manera de hablar de esto es delta V sobre delta T. Otra manera de escribir no me digan cuando escriben esto. Milagros, sí. ¿Qué pasó? Disculpe, profe, ¿cómo está la fórmula de delta tiempo? ¿Cómo? No te entendí. ¿Cuál es la pregunta? No te entendí qué preguntaste. Dale. La fórmula de delta tiempo. Es que no hay una fórmula de delta tiempo acá. Delta tiempo es el denominador. La expresión matemática, digamos, la fórmula es esta entera. A igual delta V sobre delta T. Vos querés saber cómo se desarma el delta T. Exacto. Sí. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cómo, profe? Tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. Igual que para posición, ¿no? Igual que para posición. Igual que para velocidad, que está acá arriba. Siempre delta es final menos inicial. Bueno, acá está. Justamente lo que preguntaste está acá, mirá. ¿Está? Sí, profe. Entonces, la aceleración nos dice cuánto cambia la velocidad en cada segundo. Bueno, lo mismo que antes. Si de esta formulita despejo la velocidad final, ¿sí? O sea, paso esta resta de tiempos multiplicando y la velocidad inicial sumando, queda esto.
donde v, que es la velocidad final, y t, que acá era el tiempo final, es como que, bueno, son finales cuando yo defina dejar de mirar, cuando yo diga hasta acá llegó el movimiento, pero mientras tanto son variables. Entonces quedan variables. Le saco la f porque son variables. Van siendo siempre lo último, pero no necesariamente el final del movimiento. Bueno, esta es la ecuación horaria de la velocidad, ¿sí?, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Otra formulita para anotarse. ¿Es una función lineal? Sí. No es la misma que la del movimiento de rectilíneo uniforme, porque acá decía x, y acá decía x0. Ojo con las diferencias. ¿Cómo se simplifica esta cosa? Si al tiempo inicial lo ponemos como 0 segundos, lo que dije antes, cuando empezamos a mirar el movimiento, nuestro cronómetro arranca, ¿sí? Nos queda esto. Y esto es una función lineal, ¿sí? Miren lo que está subrayado. La pendiente de esta función lineal es la aceleración, lo que multiplica a la variable, ¿sí? Y la ordenada al origen ahora es la velocidad inicial. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ese es un MRU. Pero bueno. ¿Qué va a ser? MRV, no MRU. Vamos a otro ejercicio donde usemos las ecuaciones horarias y los gráficos, ¿sí?, que acabamos de ver. Tienen muchas ganas de hacer esto, ¿no? Quizás nos atrasemos un poquito y terminemos más de las 8. Ya estoy viendo eso. Un auto se desplaza en línea recta. Genial. En el tiempo inicial, en el tiempo cero, pasa por un punto ubicado a 12 metros del origen del sistema de referencia elegido, alejándose con una velocidad de 10 metros por segundo. En ese instante acelera, con aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado que mantiene durante los 5 segundos. ¿Cuánto dato? Quiero hacer una tabla. Bueno, complete la segunda columna de la tabla. Es la parte C del ejercicio. En la parte A y B la van a ver ustedes. No tiene mucha dificultad, ¿sí? Pregunta qué significa la aceleración. Bueno, quiero ir a la parte C. Y en adelante. Está en el libro, en el ejercicio 8, hay una tabla como esta, donde hay que completar cuál es la velocidad y cuál es la posición de este auto en el tiempo 0 segundos, en el tiempo 1 segundo, en el tiempo 2, ¿sí? Así. Vamos a hacer eso. Primer dato. En el tiempo 0 pasa por el punto 12 metros. Bueno, seguimos la diapositiva. La segunda columna es la velocidad. En ese lugar 12 metros tiene 10 metros por segundo. Macanudo. Cuando este es el instante 0, tengo 10 metros por segundo. En el instante 0, en rojo, es el tiempo que marca mi reloj en el comienzo, tengo 10 metros por segundo. Esto da 10. Pongo 10 acá. Bueno, eso es básico, listo. Vamos a algo más. En el tiempo 1 segundo, la variable era el t, ¿no? La variable es lo rojo, lo que va cambiando. 10 más, fíjense esta cuenta, 2 metros por segundo cuadrado es la aceleración, multiplicado por 1 segundo. Esto da 2, más 10, 12. Pero este segundo se simplifica con uno de estos dos, que está al cuadrado acá, ¿sí? Y se va de arriba. Queda metros sobre segundo, el segundo término. ¿De acuerdo? Metros sobre segundo más metros sobre segundo, da metros sobre segundo. 12. Para los 2 segundos, sigo, me da 14. ¿Sí? Para los 3 segundos me da 10 más 6, da 16. Para los 4 segundos, 10 más 8, 18. Y para los 5 segundos, 20. ¿Entienden que la aceleración significa cuánto cambia la velocidad en cada segundo? En este caso, la velocidad cambia 2 metros por segundo en cada segundo que transcurre. ¿Está bien?
Se puede trabajar en otras unidades. Yo estoy hablando de metros sobre segundo cuadrado para la unidad de aceleración. Genial. Bien. Graficar la velocidad en función del tiempo es graficar la tablita anterior. ¿Sí? Ir así, vamos, es una función lineal creciente, la velocidad es positiva, y todo el tiempo va en aumento, de manera constante. ¿Sí? La pendiente de este gráfico, ahí va la pregunta, ¿qué representa? ¿Qué leemos en la pendiente de este gráfico? ¿Qué es constante? ¿Constante? Es ¿Cómo constante. aumenta la velocidad? Acá me dicen en el chat, está bárbaro. Tomía, no, Rocío no, Matías no. No es la velocidad. Es lo que decía Tomás. Es la aceleración. ¿Sí? Y Rocío también. Y Luz también. Perfecto. Tienen que leer la pendiente como cambio de ordenada sobre cambio de abscisa. Sí, Michelle. Decime. Nos había dicho que la velocidad es constante. Si la aceleración. Ah, no. Si la No, aceleración vale cero, ¿no? Sí, claro. exactamente. Exactamente. ¿Cómo? Ahí está. Listo. La pendiente es la aceleración. Sí. A ver. Sí, Michelle, decime. Ah, No. era no. Quería sacar. Ahí. No hay problema, no hay problema. La aceleración acá es delta V para todo el movimiento, que es el cambio de velocidad, en este caso 10, sobre delta T, que son 5 en este caso. ¿Sí? Que son 2 metros por segundo cuadrado, que es el dato del problema. 20 menos 10 sobre 5 menos 0. ¿Qué pasa con los desplazamientos? Esta es una pregunta que agregué. Este es el gráfico anterior, donde habíamos calculado la pendiente. Y pregunto, ¿se desplazará lo mismo? Creo que acá el gráfico. Están los dos juntos. ¿Se desplazará lo mismo entre 0 y 1 segundo? Acá, en estas flechitas. ¿Entre 3 y 4 segundos? ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la aceleración es la misma. Es constante. Claro. Pero, a ver, No porque va más rápido. esa es la pregunta, la respuesta. Bien, Fernanda. Gracias. Porque si bien la aceleración es constante, que sea constante te dice que va cada vez más rápido, que va subiendo constantemente de velocidad. Que en iguales intervalos de tiempo aumenta lo mismo la velocidad. Y si va cada vez más rápido, a medida que pasa el tiempo, hace más distancia. ¿Está bien? Bueno, en este gráfico, los desplazamientos, que es el velocidad-tiempo, se medían con las áreas. ¿Sí? Ahí está la respuesta. Mira qué linda la respuesta. Es un pizarrón con movimientos. Siempre el área del gráfico velocidad-tiempo representa el desplazamiento. Esto ya se los pedí que lo anoten. ¿Sí? Calcular el área del gráfico velocidad-tiempo equivale a calcular el desplazamiento. Entonces, si yo quiero saber el desplazamiento entre 0 y 1 segundos, ¿sí? Ese lapso de tiempo, digo, como no me acuerdo la fórmula del área de un trapecio, digo, sumo la del rectángulo más la del triángulo. ¿Está bien? Si alguien se acuerda la del trapecio, la usa. Entonces, el desplazamiento, que es delta X, en símbolos, va a ser, para el rectángulo, base por altura, 10 por 1. ¿Sí? 10 por 1, acá está. 10 por 10. Para el triángulo, base por altura sobre 2. Un medio, es el sobre 2, de base por altura. La altura de este triángulo es la resta de velocidades, 12 menos 10. ¿Sí? Un medio por 1 es un medio, por 2 da 1. 1 más 10 da 11. Miren, ahí está la simplificación de las unidades, ¿no? Metro sobre segundo, acá, con segundo acá. Se simplifica y queda metro. Metro más metro queda. 11 metros. ¿Está bien? O sea, se movió 11 metros en el primer segundo. En el primer intervalo de un segundo. ¿Qué pasa entre el instante 3 y el instante 4? Bueno, voy a calcular el área. El rectángulo es más alto, el triángulo es igual. ¿No? Tengo 2 de altura y 1 de base. Sí.
16 es la altura del rectángulo y 1 es su base. Este 1 sale del 4 menos 3, ¿no? De la resta de los dos tiempos. Y este triángulo tiene que dar lo mismo que antes, 1 metro. ¿Está bien? O sea, son otros números, pero son restas. O sea, las restas dan lo mismo. 4 menos 3 da 1, 1 menos 0 da 1, 12 menos 10 da 2, 18 menos 6 da 2. Lo veo acá que son iguales las superficies. No está bien el dibujito, pero son iguales. Ahí está la respuesta. ¿Se desplazará el auto lo mismo entre 0 y 1 que entre 3 y 4? No. Entre 0 y 1 se desplaza 11 metros, entre 3 y 4 se desplaza 17. ¿Ah? Bien. ¿Se entendió? Oh. Bien. Buscando una expresión matemática que vincule la posición con el tiempo. Bueno, lo que llamo ecuación horaria de la posición, pero para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Otra vez, siempre el área del gráfico. Debe ser importante esto. Bien, otra vez esto. Ah, quiero calcular el área. Bien, vamos a calcular el área. El área total, ¿no? Hasta el instante 5 segundos. Delta X es el área. Desplazamiento. Rectángulo total más triángulo total. Fíjense, acá apunto a buscar una expresión matemática con letras. No tanto a los números de antes. Aunque se pueden calcular, ¿no? Da 50 más 25. Fíjense que yo estoy señalando acá B0 por delta T, ¿no? B0 es la velocidad inicial del movimiento, era 10, cuando estaba en la posición 12 metros, y el intervalo de tiempo total es 5 segundos. Entonces B0 por delta T es la superficie del área del rectángulo. Y el área del triángulo, base por altura sobre 2, ¿están de acuerdo con esto? Cambio de velocidad por intervalo de tiempo sobre 2, ¿no? O por 1/2. Esta expresión yo la escribí acá. ¿Sí? Que el desplazamiento es esto, el área del rectángulo más la del triángulo, pero en letras. Bueno, en números da 75 metros. Entonces, ¿qué pasa acá? Le quiero dar otra forma. ¿Por qué? Porque si yo tengo delta X, si yo quiero ver cómo cambia X a medida que pasa el tiempo, esta función no me sirve mucho, porque la velocidad también cambia. Tengo una función con 3 variables, la X, la B y la T. La idea es lograr una función que solamente tenga la variable X y la variable T. ¿Sí? Puedo hacerlo. Porque delta B es aceleración por tiempo. ¿Sí? Miren esto. Si A es delta B sobre delta T, despejo, paso el tiempo multiplicando y queda A por delta T, que es delta B. ¿Me siguieron este truco? Sí, Marcelo, y nos gusta mucho. Bueno, entonces en vez de A por delta T, en vez de delta B, pongo A por delta T. Y este delta T por este delta T queda delta T cuadrado. ¿Sí? Estoy buscando cuál es la expresión que relaciona la posición con el tiempo en este movimiento. Este es el desplazamiento, delta X. Si yo quiero posición, bueno, delta X lo desarmo, X menos X0, o sea, posición final menos posición inicial. Y pasa sumando la posición inicial. ¿Sí? Acá sería X menos X0 y el X0 pasa sumando. Está bien, nadie les va a pedir la demostración, todo esto. Esto es porque yo sé que les gustaba. Pero lo que tienen que anotarse es esto que está en rojo. ¿Sí? Fíjense que si no hubiese aceleración, si el término tercero vale 0. O sea, 1/2 por 0 sería. Y les queda la ecuación horaria del MRU. ¿Está bien? Los dos primeros términos. Acá se suma o se resta, si la aceleración diese negativa, el tercer término. ¿No? Entonces, la idea ahora es poder graficar posición X en función del tiempo para el MRV. Antes graficamos para el MRU, que era una recta. Ahora va a ser una parábola porque esto es una función cuadrática. ¿Cómo me gusta esto? ¿Está? Ejercicio 8 de la guía es el que estuvimos haciendo recién. Claro,
Ahora les Profe, pido el punto E. Sí, Mauro. perdón, ¿puedo volver una diapositiva para atrás que no terminé de copiar la ecuación? Perdón, sí, sí, sí. Ahí está, gracias. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá? No me digan. ¿Nada? ¿Pregunta? ¿Todo se entendió? Por ahora sí. Sí. No. Todo no, me dice María. Por ahora voy bien. Gracias, gracias. Porque hay una expresión, bueno, Benny Hill, no sé si saben quién fue. Profe, Sí, ¿podría Natalia. repetir de nuevo lo de la aceleración? Gracias, sí. Lo de la aceleración, a ver, ¿qué parte? ¿Cómo? La parte esta a partir de donde marca lo que está en verde. Ah, sí, el pasaje este. Sí. ¿Viste que acá dice delta B por delta T? Porque es base por altura, básicamente. Vino de ahí, ¿no? El delta B por delta T. Pero cuando definí aceleración, yo lo había definido como delta B sobre delta T. Por otro lado, ¿no? Aparte, vos me decís, no tiene nada que ver, bueno, para un cachito. Ahora lo junto. Si vos despejás de la definición de aceleración esto, ¿no? Pasás multiplicando el delta T, te queda A por delta T igual delta B. ¿Hasta ahí me seguís, Natalia? ¿Sí? Sí. Bien. Lo que voy a hacer es una sustitución. Como acá decía delta B, en vez de delta B, voy a poner esto, que es igual, A por delta T. Acá. Bien. ¿Está? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que tengo delta T como variable, bueno, que la pongo al cuadrado, pero A ya no es variable, porque A es una constante. El movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene aceleración constante. Entonces, yo lo que buscaba era que haya dos variables, no tres, en la misma fórmula. Hice una sustitución de variables. Bien. ¿Está bien? Es eso. Bien. Listo. Gracias. No por nada. No, les decía, porque si no me contestan, que no sé si se entiende o no, porque Benny Hill dijo una vez, el hecho de que la gente no se queje no significa que se abren todos los paracaídas. Bueno, esas cosas. Sigo entonces con el ejercicio 8 de la guía en el punto E. Completar la tercera columna de la tabla. La tercera columna era la posición, ¿sí? La X. Y tenemos esta formulita, esta ecuación horaria. El ejercicio decía que en el tiempo cero la posición era 12 metros. Vamos a ver qué pasa con los demás. En el tiempo 1, bueno, donde dice, a ver, acá dice delta t, yo no uso delta t porque considero que el tiempo inicial es 0 y me queda t menos 0t. ¿Qué uso t? Acá pongo, entonces, un segundo al cuadrado, acá pongo un segundo y hago la cuenta. Son 3 términos. ¿De acuerdo? 23 metros. 12 más 10 más 1 al cuadrado es 1. Entonces simplifica. Gracias, Maribel. Bien. Trato de ir rápido porque si no se va a hacer larguísimo esto, pero si no me avisan, ¿sí? Me avisan y voy ganando. A los 2 segundos reemplazo el tiempo, hago la vuelta a la cuenta, me queda 36 metros. A los 3 segundos, elevo al cuadrado el 3. Fíjense que se eleva el 3 y el segundo también, ¿no? 3 segundos por 3 segundos es 3 segundos al cuadrado. Entonces, este segundo al cuadrado que está dividiendo se simplifica con el segundo al cuadrado que quedó arriba. ¿Está bien? Pongan el paréntesis para no olvidarse de elevar el 3. Porque si no, van a simplificar el segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado y se van a olvidar el 3. Por eso les pongo el paréntesis. Está 51. Bueno, el cuarto haciendo la misma cuenta da 68. El quinto haciendo la misma cuenta de 87. ¿Qué es lo importante que yo detecto acá? Y que ahora las distancias recorridas en cada tiempo, en cada segundo, no son iguales. ¿Se entiende? Los delta X acá son diferentes. Acá en el primer intervalo de un segundo se movió 11, que ya lo habíamos calculado. Después se movió 13. Después se movió, ¿se acuerdan?
Acá habíamos calculado este, ¿no? Del 3 al 4 también. Se mueve cada vez distancias mayores en intervalos de un segundo. Miren esto. Qué lindo que es esto. ¿Qué función es esta que está graficada acá? No es exponencial. No. O sea, están vinculados. Acá están los 3 registros de la función. Registro tabla, registro fórmula y registro, bien, ahí sí, Rocío, y registro gráfico. Si tenemos una función cuadrática, esta gráfica es una parábola. Grado 2, parábola. ¿Estamos? ¿Sí? Ahí está la cosa. La pregunta estaba vinculada con la fórmula, ¿no? Más que con el gráfico, porque el gráfico no te puede decir mucho de eso. Podía haber sido exponencial, sí. Bien. ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Algo nos dice sobre las velocidades este gráfico? Que aumenta. Que aumenta. ¿Qué es lo que aumenta acá, Ana? ¿Qué ves que aumenta? ¿Por qué me decís así? O sea, solo mirando el gráfico. Aumentan los metros recorridos por los Ah, segundos. por eso. Michelle me dice, como aumentan los metros recorridos, sé que aumenta la velocidad. ¿Ana me estaba diciendo por otro motivo o era ese? Sí, porque a medida que pasaba el tiempo, a mayor tiempo, mayor distancia también. Perfecto. O sea, Está bien eso. Hay otra manera, y los voy a traer a una de las primeras diapositivas en el recuerdo, que es mirar la pendiente de este gráfico. Antes la pendiente de la función lineal era una recta, era siempre la misma. Entonces teníamos siempre la misma velocidad. Acá la pendiente va cambiando, porque esta curva, ¿sí? Es cuadrática, es una parábola. sí, entre punto y punto se ve que es mayor. Es mayor la pendiente. Entonces, esa pendiente mayor te indica mayor velocidad. En el instante cero, se supone que esta pendiente, acá está este número que está acá, en la velocidad en el 0 segundos, es 10. Esta pendiente es 10. Si me voy al 4 segundos, tengo una pendiente mayor que acá. Bueno, esta velocidad es 18. ¿Sí? Si calculara ¿Cómo se hace para calcular? Bueno, delta X sobre delta T de esta rectita sola. ¿Sí? Es muy difícil poder hacerlo bien esto. Es un gráfico muy preciso. Si no. Acá yo por eso hice las líneas de punto. Bueno, me moví 30 sobre 1,7, me dio 18. Recuerdo que acá estaba el 18, ¿no? Esas casualidades de la vida. Está bien. Tenemos velocidad 10 primero y a los 4 segundos velocidad 18. La pendiente acá, si hago bien la función y trazo bien la tangente, me da 18. Estoy haciendo delta X sobre delta T. Bien. ¿Se entiende lo que dice acá? Una cuestión gráfica más que nada. Bueno. Sí. Pasamos. Ahí está. Esos son las dos diapositivas anteriores. Y esta es la descripción del movimiento, nada más. ¿Sí? El auto arranca en 12, está la rueda delante en el 12, y sale volando. Bueno, acelera, ¿no? Cada vez más rápido. Fíjense que si bien la posición final es 87, que es lo que marcaba la última fila de la tabla, el desplazamiento no es 87, porque arranqué del 12. Es 75 el desplazamiento, es posición final menos posición inicial. Estoy usando el mismo criterio que con el puntito que estaba en la primera diapositiva, que iba del 1 al 4, el desplazamiento era 3. La resta de posición final menos posición inicial. Moraleja, no es lo mismo desplazamiento que posición. En el desplazamiento resto las posiciones final menos inicial. Si la posición inicial fuese 0, da lo mismo, pero no es lo mismo en forma general. Bueno, vamos a ir a otro movimiento. Para pensar en esta noche. ¿Qué era para pensar esta noche? ¿Qué van a pensar esta noche? A ver, ¿qué van a pensar esta noche? ¿Cómo se continúan los gráficos, las tablas y las ecuaciones? Mirá lo que van a pensar esta noche. Si el auto entre tiempo 5 y tiempo 8 deja de acelerar, o sea, si después del instante 5 segundos, ¿sí? Pesadillas, sigue con velocidad constante. ¿Está bien? Sigue con velocidad constante, quiere decir, sigue con... acá no está la velocidad.
Con 20 metros por segundo, bien. ¿Qué pasa si después del instante 5 tiene 20 metros por segundo? No, no empieza a disminuir la velocidad. Lo piensan ustedes, yo no estoy en sus sueños. ¿Sí? No me metan en sus sueños. Si el auto entre 5 y 8 segundos frena con aceleración constante de -3, lo hacen. ¿Sí? Lo hacen esta noche. Ya saben la frase mágica. Son propuestas del ejercicio. Si abren el ejercicio 8 en el libro, van a ver que en el PDF, van a ver que termina con estas dos propuestas. Bueno, listo. Si no, vienen el lunes y lo preguntan. Profe, tuve pesadillas. Bueno, vamos al último tema. Ideal para una... sí. Es el último de los movimientos que vamos a ver. ¿Sí? MRU, MRV y movimientos verticales libres. Ay, esta la paso. Pará. Qué mal. No la saqué. Era esta. Es similar a la anterior. ¿Quién cae más rápido? Iguales. Bien, Fernanda. El carpincho es una rata. Bueno, no importa. La busqué como imágenes libres en internet y decía rata. Caen iguales. Es complicada la respuesta. Vamos a ver lo que pasa. Por la gravedad. Claro, acá está la gravedad, bien, que es una aceleración la gravedad. ¿Sí? Es decir, esto se va a mover para abajo aceleradamente, con una aceleración constante. El peso, dice ayudita, me pide Rocío. Bueno. Puede ser que la gravedad ejercida en ambos cuerpos es la misma, por eso caen ambos al mismo tiempo. Y a mí no me gusta decir que la gravedad es ejercida, ¿no? Pero sí, la gravedad es la misma en los dos cuerpos y la aceleración, que es la gravedad, es la misma en los dos cuerpos. De eso estamos hablando. Lo vamos a justificar en... Cambia la masa, es raro eso. Lo vamos a justificar en dinámica. La pregunta de Rocío es lógica. ¿El peso no incide? ¿O la masa no incide en el tiempo de caída? ¿No? Es una pregunta que nos podemos hacer. Acá abajo dice que no. Dice, si es posible despreciar el rozamiento con el aire y considerando que la Tierra no rota, que es un modelo eso, entonces todos los cuerpos caen con aceleración de la gravedad. No depende de su peso ni de su masa. Bueno, este maldito, si es posible despreciar, nos molesta. Claro que no van a caer al mismo tiempo si caen desde muy alto y el aire entra a frenarlos en su movimiento. ¿Está bien? En un saltito por ahí no se nota la resistencia del aire. Pero es cierto que el aire frena a las cosas que tienen muy poquita masa, sobre todo. Les afecta mucho. Pero eso, ahí está. Entonces, ahí está donde yo decía, vamos a estudiar modelos donde despreciemos algunas cosas para que las cuentas sean más fáciles. La descripción del modelo no va a ser el mismo que la realidad. Porque vamos a despreciar el rozamiento con el aire. Vas a salir, ¿sí?, a la calle o vas a ver a tu familia hoy, vas a decir, ¿sabes que un elefante y un ratón caen al mismo tiempo? Y vas a tirar el elefante y el ratón de la terraza y no, va a caer primero el elefante. Y ves que me mintieron en la clase. Por eso, despreciando el rozamiento con el aire, sí, pero es un modelo. ¿Sí? Es un modelo. Vamos a trabajar con este modelo. Ahí está. La gravedad, decía, es una aceleración. Tiene metros sobre segundo cuadrado como unidad. Y ya está recontra calculada hace mucho tiempo. Y es el valor en nuestro planeta, depende del planeta. ¿Sí? La aceleración con que caen las cosas. Para nosotros es casi 10 metros por segundo cuadrado, 9,8 aproximadamente, en nuestro planeta. En la materia muchas veces trabajamos con 10. ¿Sí? Así que hay ejercicios de la guía con la respuesta ya pensada para 10, para que usen 10. ¿Vamos a usar 10 entonces en toda la materia? Sí, vamos a usar 10. En la parte de la unidad 2, en fluidos, hay ejercicios con 9,8. Pero en todo cinemática va a ser 10. Sí. Vamos a usar 10. Y en los parciales está escrito, use 10 como gravedad, sí. Ahí está. Mira.
caen al mismo tiempo. Pero acá en esta diapositiva no hay aire. ¿Sí? Este monito vive, pero le pusimos aire aparte. Un ejemplo actual y típico, digamos, de que las cosas de menos masa caen con otra aceleración, caen mucho más lento, son las gotitas de saliva, ¿no? Que salen de la boca cuando hablamos. Bueno, no caen con la aceleración de la gravedad, no hacen esto. ¿Sí? Por ahí si son los aerosoles que se llaman de muy poca masa, quedan en el aire un tiempo. No bajan inmediatamente. Y ahí está el peligro de esto de contagiarnos si tienen un virus. Cuando otro abre la boca o anda cantando por la calle. Suspendidas en el aire, sí. Bajan lentamente, no es que no bajan, pero muy lentamente. Ahí juega mucho la diferencia de fuerzas, ¿no? La fuerza de rozamiento que hace el aire cuando quiere bajar es del orden del peso de la gota. Me preguntaste, ¿esto no juega en el vacío? No, esto en el vacío no juega, Rocío. La gota de saliva caería en el vacío con G. Caen al mismo tiempo, claro. Claro, influye el aire acá. Sí. Hay un video muy bueno en internet. Ay, no puedo hablar. Que dejan caer una pluma y una piedra en una cámara de vacío muy grande que hay en Estados Unidos, la más grande, en la NASA. Y muestran con una cámara lenta, con una cámara de mucha precisión, que bajan puntas. Y es lo que hicieron los astronautas en el viaje a la Luna, ¿no? Dejaron caer un martillo y una pluma. Está el video en YouTube, que cayeron a la vez. Entonces, bueno, es una pregunta ambigua. ¿Cuál cae más rápido? Depende si hay aire o no hay aire, ¿sí? Nosotros vamos a tener el modelo de no hay aire, no vamos a trabajar con que si hay aire, no vamos a complicar eso. O sea, la respuesta para esta pregunta va a ser caen a la vez, porque no hay aire. Todos los problemas va a ser despreciando el rozamiento con el aire, ¿sí? Esa va a ser la respuesta. Acá hay un ejemplo. Recuerden que si hay aceleración, es un MRV, ¿no? Si hay aceleración constante, es un MRV. O sea, la ecuación horaria de la velocidad y la ecuación horaria de la posición, que es la cuadrática y la lineal, van a ser las mismas. ¿Sí? Las adaptamos con las letras. Va a ser G en vez de A, pero es la misma. Desde el quinto piso, a 20 metros de altura, se deja caer una moneda. H, el tiempo de caída, el delta T, la velocidad antes de tocar el suelo, justo antes de tocar el suelo, y gráfica. ¿Sí? Bien. Elijo un sistema de coordenadas. ¿Se acuerdan del sistema de coordenadas de las primeras diapositivas? Positivo para arriba. Elijo positivo para arriba. Pongo el 0 en el piso y el 20 metros a la altura de la moneda. ¿Hasta ahí vamos? Este 20 metros va a ser la posición inicial, el X0. ¿Sí? La aceleración de este movimiento va a ser la gravedad, 10 metros por segundo cuadrados. ¿Por qué le puse negativa? Está cayendo. ¿Cómo? No te escuché, Marina. Va en contra del sistema de referencia. Rocío, bien. El sistema de referencia que puse tiene el positivo para arriba. Este 20 es positivo. Como la aceleración de la gravedad va para abajo, siempre va para abajo, es generada por el peso que va para abajo, la Tierra nos tira para abajo, como va para abajo va en contra del sistema positivo que puse, y es negativa. ¿Sí? Por eso está la flechita negativa, la flechita azul para abajo. Planteamos las ecuaciones horarias del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, yo elegí, ¿sí? Se deja caer, o sea, la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Esta es la aceleración, es la gravedad, y es negativa, por eso le pongo menos. Por tiempo. Otra elección que hice fue llamar Y a la posición. Porque es un movimiento vertical. Podría haber sido X, pero me gusta la Y para los verticales. ¿Sí? Estos son los tres términos de la cuadrática que escribimos antes, pero acá decía X y X0.
Veamos. Posición inicial, 20 metros de altura. Velocidad inicial, 0. Por eso 0 por t da 0. Más un medio de menos 10, ya le pongo el menos adelante, ¿no? Más por menos da menos. Y el delta t al cuadrado, bueno, es la variable. Como está el cuadrado, esto va a ser positivo seguro. Y además es tiempo. Estas son las ecuaciones horarias de velocidad y de posición para este movimiento. ¿Se entiende cómo se armaron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien, bien, Matías. A ver. Nadie entendió esto. Claro, bueno, no importa. Se puede despejar el tiempo. Y salió la nube. Ahí está. Despejo el tiempo de la ecuación horaria de la posición. Sí, pero pasé muy rápido. Tenía que haber sido más lento. Uso la ecuación horaria de la posición, despejando el tiempo. ¿Sí? Que era la pregunta, delta t. ¿Cuál es la posición cuando está llegando al suelo? Casi 0 metros. 0 metros. Por eso acá puse 0 metros. ¿Sí? En vez de I, puse 0 metros. La posición inicial respetó el 20 y el último término dejó el t como incógnita. ¿Está bien? O sea, este tiempo está directamente relacionado con esta posición. Si yo quiero conocer el tiempo total de caída, esta es la posición del piso. 0 metros. Listo. Paso el 20 restando, me queda menos 20. Como esto era negativo, me va a quedar 10 sobre 2 menos 5. Tacho el metro con el metro, se simplifica la unidad. El segundo al cuadrado pasa arriba. 20 sobre 5 es 4. Y esto da tiempo al cuadrado. Raíz, ¿no? El cuadrado pasa como raíz de todo, con unidad incluida. ¿Sí? Distribuyo la raíz entre el número y la unidad. Me queda la raíz de la unidad, 2. Queda segundos. Y la raíz de 4 es positiva o negativa. Ustedes saben de matemática eso, ¿no? El módulo es 2, pero puede ser un valor positivo o negativo. ¿O no? ¿Cuál elijo? ¿El positivo o el negativo? ¿Negativo? No. Voy a elegir... el tiempo no puede ir para atrás. Claro, ahí está. Voy a elegir el positivo. Esto me quedó muy bajo. Nos quedamos por el positivo, dice acá, porque la moneda partió en el tiempo 0. ¿Sí? Un tiempo negativo corresponde a un tiempo anterior al dejarla caer. ¿Me explico? La tenía en el bolsillo en ese momento. La tenía en el bolsillo la moneda, ahí está. Es muy vieja, es de 1966 la moneda que elegí. Pero igual estaba en el bolsillo, sí. Bien. Esta es tenemos resuelto entonces el intervalo de tiempo en que tardó en caer. Fíjense que son 20 metros, 5 pisos. Ustedes se van al balcón del 5.º piso. Y sueltan una moneda. Y si no fuera por despreciando el rozamiento con el aire, en 2 segundos llegó al piso. Es muy rápido, muy poco tiempo esto. No les da tiempo a correr si está... Ojo con tirar monedas a la gente. Bien, esa es la pregunta, delta t inicial. La velocidad es la pregunta siguiente. Antes de llegar al suelo, no me digan que vale 0 porque chocó en el piso. Antes de chocar en el piso. ¿Sí? Uso la otra ecuación horaria. Tengo el tiempo ahora, despejo la velocidad. Antes no se podía porque no tenía el tiempo. Por eso empecé con esta cuenta. ¿Está bien? Gravedad por tiempo. Menos 20. Se simplifica el segundo con el cuadrado. Entonces llega al piso con menos 20 metros por segundo. Con una rapidez de 20 metros por segundo hacia abajo. ¿No? El menos, igual que la gravedad, me indica que es para abajo. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién quiere responderme cuántos kilómetros por hora son 20 metros por segundo? ¿2? ¿Puede ser? No. Se multiplicaba por 3,6. 72. Ahí está, Tomás. Fue una de las primeras diapositivas, decía, para pasar de metro sobre segundo a kilómetro por hora, por 3,6. Para pasar de kilómetro por hora a metro sobre segundo, dividido 3,6. ¿Sí? Multiplico por 3,6.
De la unidad chica a la grande, de metro a kilómetro, digamos, multiplico. De la grande a la chica, divido. Quiero decirles que la moneda llega con 70 kilómetros por hora al piso, ¿sí? Es grave. Bueno. ¿Cómo se grafica? Porque el último punto pedía los gráficos. Aceleración en función del tiempo es el más fácil, ¿no? Tengo el cuarto cuadrante porque es menos 10, es negativa, es una función constante. Ahí no hay drama. Los 2 segundos que duró la caída, la gravedad varió siempre lo mismo. ¿Qué pasa acá? El área delta B dice, porque es el producto de A por delta T. ¿Se acuerdan que A por delta T es delta B? ¿Sí? O el despeje de A igual delta B sobre delta T. Bueno, acá apareció un nuevo significado de un área. ¿Sí? El área del gráfico aceleración-tiempo es el cambio de velocidad. ¿Sí? Sigo. En el gráfico velocidad-tiempo, ¿están de acuerdo con esto? ¿Alguien no lo entiende? Es una función lineal que arranca en 0 y termina en menos 20 para las velocidades, cuando el tiempo es 2 segundos. ¿Sí? La pendiente de este gráfico es la gravedad, es la aceleración. Delta B sobre delta T. Menos 20 sobre 2, da menos 10. La pendiente del gráfico velocidad-tiempo es la aceleración. Eso ya lo comenté. El área de este gráfico, ya lo trabajamos varias veces, es el desplazamiento. ¿Sí? Velocidad por tiempo. Fíjense que el desplazamiento acá da el área de un triángulo, ¿no? 2 por 20, 40 sobre 2, 20. Pero es negativo, porque es 2 por menos 20. ¿De dónde sale este número negativo? Acá dice delta X menor que 0. En las cuentas. Si yo quisiera pensar en las cuentas de la diapositiva anterior, ¿de dónde lo saco? Vuelvo, 25, 24. Fíjense, el delta I, en este caso el desplazamiento, lo saco de posición final 0, posición inicial 20. ¿Sí? La resta es 0 menos 20 da menos 20. Da negativa. ¿Está bien? Eso quería indicar. El desplazamiento, que ya lo vimos, es delta X o delta I. Ir a la diapositiva 25. ¿Está? Esto es negativo, porque fue una bajada y tomé el positivo para arriba. Bueno, vamos a graficar la parábola. Acá tengo dos datos seguros. La posición inicial en tiempo 0 era 20 y la posición final en el tiempo 2 segundos era 0 en el piso. Tengo que unir este punto azul con este punto azul. Con una parábola porque es una función cuadrática. Bueno, el punto es, la parábola es así, la parábola es así. ¿Qué parte, cuál de las 4 partes uso para graficar acá? La de arriba a la izquierda. ¿Esta roja? Sí. Vamos a analizar qué pasa. Esta moneda va, digamos, si el positivo es para arriba, puedo decir que va retrocediendo, ¿no? Va en contra del positivo. Cada vez más rápido. Aumentando la velocidad. O aumentando la rapidez, con velocidad negativa. A ver, primero, analizo la aceleración. En este gráfico que estás diciendo, la aceleración es positiva. En este gráfico, la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque una va decreciendo y la otra creciendo, ¿no? Porque la aceleración, en realidad la aceleración es constante, es menos 10, ¿no? Era nuestro problema. En realidad no es porque llega a un punto y a partir de ese punto comienza digamos, a descender o a decrecer. Ahora vamos a analizar eso. Con las velocidades, decís vos. Claro. O sea, la velocidad es, en este tramo, que es la pendiente, la velocidad es negativa. En este tramo, que es la pendiente positiva, la velocidad es positiva. Y en el vértice, la velocidad es 0 porque es la pendiente de 0. No tiene pendiente. En el gráfico de abajo, acá retrocede frenando, perdón. ¿Por qué frenando?
porque la rapidez es cada vez menor, la pendiente es cada vez menor, ¿no? Hasta ser 0. Y acá avanza acelerando, porque aumenta la posición, es como si subiera con velocidades cada vez mayores. Acá es como si bajara con velocidades cada vez menores. ¿Interpretan eso? O sea, esta curva, esta parábola, o esta, yo la quiero poner acá. Que irme para abajo representa una bajada en la función, o irme para arriba representa una subida, ¿no? De 0 a 20, de 20 a 0. Entonces acá estoy bajando con velocidades cada vez menores. La pendiente es cada vez menor. Es como si se frenara abajo. No da. Esto va cada vez más rápido. No sé, ¿se entiende? A medida que baja va cada vez más rápido. Sí. Entonces, fíjense en este otro. La velocidad al subir, voy hacia la derecha analizando el gráfico porque la función la voy a desplegar hacia la derecha. El tiempo avanza hacia la derecha, ¿no? En el eje. La velocidad al subir es cada vez menor hasta frenarse arriba de todo. Eso es un tiro hacia arriba. ¿Sí? Subió y después baja. Yo creo que este último es más lógico. Arranca de 0 y empieza a tener velocidades negativas cada vez mayores. Es como que esto, ¿no? Retrocede acelerando. ¿Se entiende? O sea, arranca de acá arriba, termina abajo y tiene la pendiente cada vez de mayor valor. Negativa, pero cada vez de mayor valor. La pendiente es la velocidad. ¿Sí? Bien. Lo que yo quería decirles antes es que, bueno, en el... Espera, a ver si puedo ir a la diapositiva. Quiero modificar la diapositiva un poquito. Modificar diapositivas. Y esta es la número 25. Número 25. A ver. ¿Vieron? Ah, no me deja. Maldito. Acá está. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Ustedes en matemática, la función lineal la estudian como a por x cuadrado más b por x más c, ¿no? Nosotros acá estamos escribiendo una función que es, si la escribo en el mismo orden, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por tiempo más posición inicial, ¿no? La escribo en el orden al revés. El primer término en el último y el último en el primero. Ahora, en matemática, esta A era el coeficiente del término principal, te indicaba para qué lado iba el vértice, si el vértice estaba para arriba o si era negativa, la A. Y si el vértice iba para abajo, era positiva. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Está? Bueno, esta A, que el coeficiente del término principal, para nosotros ahora es un medio de la aceleración. Bueno, tiene la misma letra, aceleración, que da de matemática. Pero entonces, si la aceleración es negativa, tenemos el vértice para arriba. Es este caso. ¿Sí? Aceleración negativa. Que es lo que está figurando acá. ¿Se entiende? O sea, si como la aceleración te define el signo del coeficiente principal, una aceleración negativa, como hicimos recién en el ejercicio, nos habla de una parábola triste. Con el vértice para arriba, ¿no? Hablo de tristeza porque la tristeza es así. ¿Se entendió? Quería decir eso, pensando en la formulita. Ahora tengo que volver a la normalidad. Bien. A ver, sí, decime, Renata. Profe, ¿todo esto lo podemos encontrar en YouTube? ¿Lo vas a subir? Sí, yo se lo paso a Guillermo, que es quien lo sube, y va a estar mañana. Yo se lo paso esta noche y mañana lo subo. Dale, genial, buenísimo. Así copiamos todo bien. Sí, si quieren copiar un poquito les dejo tiempo, pero sí, mañana pueden copiarlo del video. Esto estaba así.
Listo. Bueno, acá la pendiente es menos 20, ¿no? Era la velocidad antes de llegar al suelo. Esto era una caída libre. Un tiro vertical se diferencia en que tiene velocidad inicial. O sea, yo tiro hacia arriba o tiro hacia abajo. Acá tiro hacia arriba. Miren qué lindo. Ahora les muestro el video. Se llama tiro vertical al movimiento que tiene cierta velocidad inicial hacia arriba o hacia abajo, siempre que solamente actúa su propio peso. ¿Sí? O sea, si hay rozamiento con el aire. Biofísica paternal. Yo entro como biofísica paternal, el canal de YouTube. Igual está en el campus. Está en los dos links. Hay un link de YouTube para nuestro canal de paternal, donde están subidos estos videos. Y hay un link de YouTube para el canal de la cátedra, donde están los videos que armamos al comienzo de la pandemia. Y todavía algunos ponen todavía videos. ¿Sí? Hay dos canales de YouTube. Uno de la cátedra y otro de nuestra sede, donde están estas clases solamente. Bien. Ahí estoy yo, ¿no? Ese es un tiro vertical. Bien. Los movimientos libres verticales son movimientos rectilíneos uniformemente variados con aceleración de la gravedad. ¿Sí? Igual que la caída libre, pero con una velocidad inicial que no es cero. Miren esta simulación. La velocidad va decreciendo al subir, llega a la altura máxima y va aumentando al bajar. ¿Sí? En realidad la rapidez va aumentando, va disminuyendo al subir y bajando. La velocidad incluye también el sentido. Y tenés razón. Listo, no hay problema. Sí, disculpen si tienen... ¿Mucha gente tiene otra clase ahora? ¿A las 8? No. ¿No? Bueno, los que se pueden quedar, si no la terminan de ver en la grabación. Listo. Gracias. Nos vemos. Chao. Sí, hay otra de biofísica para el turno de 20 a 23, claro. Bien. Acá grafico la gravedad, menos 10, igual que antes. Grafico la velocidad al subir, que esto no estaba antes, ¿sí? Como una velocidad decreciente, hasta ser 0 en la altura máxima, decreciente en la subida, y en la bajada, acá está la elipse que indica esta parte de la función, en la bajada va creciendo de manera negativa. ¿Sí? La función de esta recta es la que ya conocemos como función lineal, la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Bien. Acá tenemos la ecuación cuadrática, va a ser una parábola esto, pero va a ser completa, porque esto tiene subida y bajada. ¿Sí? La subida, que indico acá también, esta es la subida, es una parábola que llega al vértice en su punto de mayor altura, donde la pendiente vale 0, porque es la velocidad a la altura máxima. ¿Sí? Ahí está. Y después viene la bajada, ¿sí? También con la otra mitad de la parábola. Bueno, perdón. ¿Se entendió? Sí. Estos son los gráficos del tiro vertical para arriba con su bajada. Bien. Un ejercicio ahora, ¿sí? De tiro vertical, y es el último ejercicio. Un objeto se lanza hacia arriba con 20 metros por segundo de velocidad. Velocidad inicial 20 metros por segundo. Tomo el positivo para arriba, de manera que la aceleración de la gravedad va a ser para abajo. Bueno, en este quedó 9,8, disculpen. No quedó 10. Ese es el movimiento. Hacemos los gráficos. A ver, acá está la representación. Al principio tiene 20. Después de un segundo, ¿qué aceleración? ¿Qué velocidad tiene después de un segundo, más o menos? Muy bien. Tiene 10 menos, porque la gravedad, al subir, le quita 10 metros por segundo en cada segundo que sube. ¿Cómo entendí, profe? No entendí. ¿Puede volver a explicar de nuevo? Que la gravedad sea casi 10, ponele 10, ¿no? Metros por segundo cuadrado, te está indicando que al subir, su velocidad cambia 10 metros por segundo en cada segundo. En particular, disminuye 10 metros por segundo en cada segundo al subir. Entonces, después de un segundo, yo acá puse el valor de la velocidad después de un segundo, ya es 10 menos que 20, o sea, es 10. Y después de un segundo más, tiene 10 menos, o sea que se frenó. ¿Se entendió? Sí, se entendió, sí.
Y cuando empieza a bajar, bueno, ahí está la altura máxima. Cuando después de un segundo más ya empieza a bajar y cambia su velocidad en 10 metros por segundo, pero ya son negativos, ya va para abajo, ¿no? Entonces tiene 10. Después de otro segundo tiene 20. Bueno, y así nos queda el gráfico que hice antes en el ejemplo anterior. Pero acá ya con números. Estamos. La pendiente de este gráfico, que es delta B sobre delta T, es la aceleración, ¿no? Menos 40 sobre menos 20 da menos 40 sobre 4. Bien, esto ya lo vimos. Las funciones están acá. A ver, ¿cómo se completaron acá las funciones horarias? La velocidad inicial es 20, ¿sí? En vez de 0 como antes es 20. La gravedad va a ser la misma. Todos los problemas de tiro vertical o de caída van a tener la misma aceleración, 10 metros por segundo cuadrado. Y en este caso, la posición inicial, que antes era 20 en la caída, es 0 porque lo estoy tirando de abajo de todo. Elijo el 0 como abajo de todo. Y 20 es velocidad por tiempo acá. 20 metros por segundo es la velocidad inicial. Negativo porque la gravedad la toma negativa. ¿Sí? Estas son las funciones, estas son las herramientas para resolver el problema. Te preguntan qué velocidad tiene en tal momento, qué altura tiene en tal momento, o en qué momento está a tal altura. Bueno, es trabajar con estas dos ecuaciones. Es un sistema de dos ecuaciones para trabajar en el problema. Bueno, lo mismo que dije hoy, ¿no? La ordenada del origen, el coeficiente del término principal es negativo, por lo tanto el vértice está para arriba. Sé que un segundo antes y un segundo después de la altura máxima tengo la misma altura, porque es un movimiento simétrico, ¿no? Va ganando velocidades en la misma medida que las pierde, en la subida y en la bajada. ¡Chan! Creo que esto se estaba guardando. La aceleración es negativa, por eso el vértice está para arriba. Arranca con una velocidad positiva de 20, alta la pendiente. Después tiene 10, se va frenando. En la altura máxima no tiene pendiente porque no tiene velocidad. Después tiene velocidad menos 10, pendiente negativa. Y cuando está llegando al piso tiene otra vez menos 20. Hay simetría en esta subida y bajada. ¿Mm? Esto es muy importante que lo anoten, que se lo recuerden. En la altura máxima la velocidad vale 0. ¿Sí? Es un dato que no se lo vamos a dar, que lo tienen que recordar. ¿Sí? Siempre vale 0, no hay En la chance de altura que sea máxima otro. siempre vale 0. Siempre vale 0. Por ejemplo, si la pregunta es ¿cuánto tarda en llegar a la altura máxima? Bueno, tomás esta de arriba, esta ecuación de arriba, decís, bueno, ¿cuánto tarda? El tiempo está acá. Sé que lo tiré con 20. Bueno, en la altura máxima me preguntan, la velocidad vale 0. Pongo 0 acá como velocidad y voy a tener el tiempo que corresponde a esta velocidad 0, que es la altura máxima. Es este desarrollo. 0 de velocidad es igual a 20 de velocidad inicial menos 10 por t. Que son esos 2 segundos, ¿no? Pasa el 20 restando y el 10, menos 10 dividiendo. Está 2 segundos, que es el tiempo que calculamos antes. Acá. Y la altura máxima, bueno, voy a la ecuación horaria de la posición, digo, ya calculé el tiempo, daba 2, lo meto en la ecuación de la posición y hago la cuenta. La posición inicial, velocidad inicial por tiempo, un medio de g por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esta cuenta da 40 por acá, y acá da 4, dividido 2 da 2, menos 20. 40 menos 20 da 20. Ahí está, en la 20. ¿Sí? Bien, acá dice X, tenía que decir Y. ¿Se entendió este problemita de ejemplo? ¿Alguna duda? ¿Sí? Genial. Bien, grande. Paso. Creo que ya estamos. Este asunto de la vectorial. Esto no les va a hacer resolver los problemas, pero simplemente aclarar que cuando yo estuve recién hablando de números, de velocidades, de aceleraciones, desplazamientos, estas magnitudes tienen un para dónde, ¿no? Ustedes vieron la aceleración va para abajo, la velocidad va para abajo, va para arriba, el desplazamiento va para el costado, para arriba. Bueno. Cuando una magnitud necesita indicar para dónde va,
es una magnitud vectorial. Así se le dice. El vector es un elemento matemático. Es esta flechita, ¿no? Dibujada es esta flechita. Este es el vector velocidad, por ejemplo. El desplazamiento es un vector porque tiene que decirse para qué lado va. La velocidad es un vector porque hay que decir para qué lado va. Ahora, el tiempo no es un vector. Y vos decís son las 5, no van para ningún lado. El número 5, o son las 8 y 10, el número 8 y 10, ya te está hablando de, sabes de qué se trata. Si vos decís 60 km por hora, tenés que decir para qué lado, no es lo mismo ir por un lado que por el otro, ¿no? Estos números, estas magnitudes se llaman escalares, ¿sí? Con una escala numérica ya alcanza, y estas otras vectoriales, y hay que decir para qué lado van, la dirección y el sentido. Está bien. En este caso, en este dibujo, la velocidad tiene dirección horizontal, sentido hacia la derecha, y módulo, el valor creciente. ¿Sí? El cambio de velocidad es para la derecha. La aceleración va para la derecha, para el mismo lado que el vector velocidad. Si es una frenada para la derecha, el cambio de velocidad es para la izquierda. ¿Sí? La resta de dos vectores, acá, el delta V, la resta de dos vectores, da este menos este, da para atrás, porque este es más chiquito. Y la aceleración va a dar para atrás. En definitiva, a ver, la aceleración apunta, ¿tiene sentido? Para el lado de la rapidez más grande, o sea, de donde va más rápido. Acá va más rápido para la derecha, bueno, la aceleración es para la derecha. Acá lo más rápido es a la izquierda, ¿no? Al principio, después va más despacio. Bueno, la aceleración va para el lado de la izquierda porque es donde hay velocidades mayores, rapideces mayores. Bueno, y además está, bueno, listo. Pregunto, otra cuestión respecto a lo vectorial, a la dirección de la velocidad. Si Homero está en la calecita, girando con rapidez constante, ¿no? En la calecita, ¿está acelerado? Bueno, ¿cómo se responde? Está acelerado si cambia algo del vector velocidad. Si cambia la dirección, si cambia el sentido, si cambia el módulo, ¿no? El valor. Cualquiera de las tres cosas que cambie va a cambiar su velocidad y por lo tanto va a estar acelerado. ¿Cambia la velocidad de Homero cuando está en la calecita? O sea, ¿está acelerado? No. No cambia la rapidez, pero sí está acelerado. Es una pregunta tramposa esta. Porque ven que las flechas tienen direcciones distintas. Bueno, esto representa que la velocidad tiene direcciones distintas, va doblando. Doblar es ir acelerando, porque te cambia algo de la velocidad, te cambia la dirección. Como la velocidad es un vector que tiene módulo, dirección y sentido, si cambias cualquiera de las tres cosas, módulo, dirección o sentido, tenés aceleración, porque cambiaste la velocidad. De todos modos, no va a ser tan complicado en nuestro asunto. Esto es nada más para explicar que no es tan simple como trabajar con números. En física, para velocidades y aceleraciones y otras magnitudes, se trabaja con vectores. Los vamos a meter en dinámica, los vectores, más que nada con las fuerzas. Acá todavía fue todo el trabajo escalar, ¿sí? Sin considerar que son vectores estas magnitudes. Pero adelanto que en dinámica ya vamos a meter más los vectores. ¿Sí? No es tan para entender en esta clase. Es un adelanto de la que viene. Dice, sí, está acelerado porque aunque no cambie el valor de la velocidad, cambia la dirección. ¿Sí? Un adelanto. Bueno, ahí terminó. Fin. ¡Oh! No estás estudiando biofísica. Si ustedes se quedan en esta posición, ¿sí? En estos días, de acá a 3 meses que termine la materia, viene el monstruo, ¿sí? El monstruo a retarlos y les dice esto. Así que traten de estudiar. Todo el tiempo. O sea que además de tener pesadillas va a haber un monstruo. Va a haber un monstruo, sí. ¿Qué pasa, Maribel? Ay, se me fue la diapositiva. Maribel, ¿levantaste la mano por algo o no? ¿No? ¿Te quería decir algo? Ups. Sí, quería saber si podía retroceder un segundo a una diapositiva para Sí. copiar un ejercicio. Sí, claro. ¿En esta o más? Más atrás. Más atrás. ¿La anterior a esta? Sí. Esta es la 29.
A ver. ¿Y la diapositiva? ¿Esta? No, está bien. Esa ¿Esta era es? ya con el anterior. El ejercicio anterior de ese. El ejercicio anterior. 28. Y la diapositiva. A ver, vamos a ver si me juego esto. Anterior al tiro vertical, la caída libre era. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuál diapositiva era? Están numeradas. Sí, el de caída libre. ¿La diapositiva 24? El de los 20 metros. De la moneda. Perfecto. Ahí está. Pongo toda. Me despejó. Listo. Despejó el tiempo. Creo que está bien. Gracias, profe. No, Profe, perdón. Sí, Natalia. ¿podría, ya que fue así para atrás, mostrar un momentito lo que es la parte de conversión donde convirtió en metros a segundos, esa parte? Sí, de unidades, ¿no? Sí, porque esa no alcanza a copiarla. Sí, cómo no. Ahora, decime, Maribel, si está copiado. Cuando termines, decime y cambio. Listo, profe. Ahí le aviso. ¿Ahí le digo o no entendí? Ah, listo, espero. Ahí va. La última diapositiva tiene los ejercicios de la guía que corresponden a esta tarea que no se las mostré. Va a estar en el campus. Sí, Camila, tranquila. El video va a estar mañana en el campus. Sí. Sí, va a estar mañana en el campus el video. Quédate tranquila con eso. Sí. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces pongo todas y vamos a buscar la de los pasajes de unidades. Era más arriba. ¿No? Esta. No. Acá esta. Básicamente lo que decía... está bien. Sí, perdón, no estoy leyendo los mensajes. Buenas noches, Tomás. Bien, chao, Matías. Gracias, Marín. Bueno, para no se va... Bueno, va a estar en el campus. La última diapositiva tiene la tarea. Lo escribo acá para los que se van. Ejercicios 1 a 19 de desarrollo. Y no me acuerdo de opción. Y de opción no recuerdo. Lo miran mañana. Lo miran los que se fueron ahora los miran. Igual ahora los muestro la diapositiva. Te decía, no me acuerdo quién fue que me pidió esta diapositiva de los pasajes de unidades. Sí, yo. Natalia, te decía, para hacerla corta, digamos, acá hay mucho escrito. Cuando pasás de kilómetro por hora a metros sobre segundo, o sea, te vas de la unidad grande a la unidad chiquita, dividís por 3,6. Cuando pasás de metro por segundo a kilómetro por hora, multiplicás por 3,6. Ese es el resumen. Bien. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Maribel, ¿qué querías decirme? Nada, profe. No. Perdón, estaba la mano. Listo. Bueno, entonces pongo la última diapositiva, que son la ejercitación que les queda. Esta. ¿Sí? Ahí está. Eso sí, si lo quieren copiar. Uno, 2, 3, 24 y 25. 1, 2.
3, 4 y 25. ¿Estamos? ¿Dejo de grabar?